Una de mis cosas favoritas del mundo cuando era pequeño era que mi tío me invitara a lo que se conocía como un pincho hamburguesa, que no era más que una primitiva mini hamburguesa de las que ahora se ven en todos lados y se sirven en todo tipo de eventos, ¿no? Pero en aquella época, para un chico de provincia como yo, huérfano de McDonald's y de Burger King, aquello era el sumum de la gastronomía para mí. Yo, cuando me quería como una hamburguesa, a veces, de pequeño, era como una excursión a otra ciudad, a Bilbao, porque no había ningún sitio de estos de hamburguesas tradicionales de las grandes ciudades, y yo les envidiaba a mis amigos de Madrid o de Bilbao. Así que un cumpleaños, mi tío apareció en casa con una bandeja entera de pinchos hamburguesas. Creo que pocas veces he estado más contento, porque al ver esa bandeja estaba cubierta con una capa de papel albal, y me acuerdo que los palillos agujereaban esa capa metálica, y yo recuerdo que no podía de la emoción, ¿no? Así que comí uno y guardé cuidadosamente la bandeja de vuelta en el frigorífico. Me fui a la cama orgulloso por mi contención, ¿no? Y pensando ya en el banquete del día siguiente. Cuando me desperté, ya no había pinchos hamburguesas. Así que fui corriendo y le pregunté a mi tío, a mi madre, dónde estaban, ¿no? Y los habían tirado a la basura porque la mayonesa se iba a poner mala, ¿no? Era casera, no duraba mucho, y así que lo tiraron con rapidez. Y yo reaccioné como cuando alguien se come el bocadillo de Ross en Friends y le sale un grito gutural, ¿no? Del que salen volando unas palomas. ¡Oh, que tiraste mi bocadillo a la basura! ¡Mi bocadillo! ¡Mi bocadillo! No podía ser posible aquello. Me había quedado sin pinchos hamburguesa, ¿no? Tras mi estrategia, ¿no? De guardar como la hormiguita, ¿no? En la fábula de la hormiga y la cigarra, yo había sido la hormiga y esa contención había jugado en mi contra, ¿no? Y aquel fatídico rito de iniciación fue una valiosa lección de vida, ¿no? Y de algún modo lo intento aplicar en todo lo que hago, ¿no? Si veo algo que me gusta mucho y me interesa, no lo dejo para mañana, o no digo, bueno, voy a esperar a que esté de rebajas o algo así. No, intento, si de verdad me gusta algo, intento disfrutarlo en el momento, ¿no? Y no hago cuentas de la lechera pensando en el mañana. De hecho, hace poco me ocurrió algo parecido de nuevo, ¿no? Me compré una colonia en una ciudad en el extranjero, una colonia que me encantaba, y estuve a punto de comprarme 2 y 3 frascos. Y dije, bueno, tampoco pasará nada, ¿no? Ya lo compraré de otra manera, lo pediré por correo, no me voy a gastar aquí en 3 frascos. Pues esa colonia que tanto me gustaba, ya no lo hacen. Y ahora mataría por tener un par de frascos más, porque me trae buenos recuerdos, y por rata, ¿no? Por racanear, por no soltar ahí un poco más y darme ese capricho en el momento, me he quedado sin esa colonia que tanto me gustaba. A Robert De Niro le preguntaron hace poco un consejo para actores, ¿no? Un consejo de su carrera ya prolífica y larga. Y él dijo simplemente: be present, ¿no? Estate en el momento, estate a lo que toca. Porque muchas veces, decía, los actores y todo el mundo en general, pero estamos obsesionados elucubrando la siguiente jugada, ¿no? Pensando en lo que tienes que hacer y en cómo hacerlo en lugar de estar haciéndolo, ¿no? O sea, esas cuentas de la lechera, ese pensar y no estar a lo que toca. Nos enamoramos del luego, ¿no? Del mañana, de dentro de 5 años, y no tanto en estar a lo que tienes que estar. Como yo, ¿no? Relamiéndome con los pinchos hamburguesas del mañana en lugar de disfrutarlos de ellos en el día de mi cumpleaños, que era lo que tocaba.
Warren Zevon era un músico que me encantaba, se murió de cáncer y dejó unas canciones maravillosas. Una que bueno, mucha gente conocerá, que es un poco emocionante, que se llama Keep Me in Your Heart for a While, ¿no? Seguro que la conocéis, es una canción que suena mucho en películas cuando muere el marido o la mujer de alguien, o la novia o el novio, o el padre o la madre, y es como muy emocionante porque aparte la letra es realmente bonita. Y en una de sus intervenciones en Letterman, en el programa del Late Night estadounidense al que iba mucho porque era muy amigo de David Letterman y tocaba o salía hablando, cuando tenía bastante avanzada la enfermedad, le preguntaban qué había aprendido durante su enfermedad, ¿no? Que es una pregunta a veces un poco odiosa, ¿no? ¿Qué lección o qué consejo darías ahora que te ha enseñado y que has aprendido a valorar con este proceso, ¿no? Y él dijo una frase que me encanta, que es: disfruta de cada sándwich. De hecho, luego hicieron un disco póstumo, homenaje, de grandes de la música, Bob Dylan entre ellos, en el que versionaban sus canciones y lo titularon así, ¿no? Enjoy Every Sandwich. Y me parece un consejo sencillo, pero a la vez muy potente y muy gráfico. Hace poco estaba cenando con un amigo en la bien aparecida, bueno, con Diego Martín, el actor que está por aquí en el hotel y con el que, bueno, me encanta siempre hablar porque es una persona con muchas ideas y muchas inquietudes. Y hablábamos de esto, ¿no? De cómo a veces nos obsesiona y nos agobia lo siguiente, ¿no? Llegas a la playa de vacaciones, estás listo para descansar, quieres desconectar, pero enseguida ya estás pensando en ¿y ahora qué? ¿No? Esto era todo. No debería sentirme feliz ya. Porque no estás en el momento, ¿no? No estás presente, como decía Robert De Niro. Estos días he estado en Comillas. Nos hemos reunido ahí unos amigos de David Gistau para recordarle. Han sido unos días muy bonitos, la verdad, de compartir historias, de recordar momentos y de contarnos anécdotas. De celebrar, en definitiva, a alguien que fue talentoso, generoso y brillante. Sin demasiada solemnidad, porque él nunca nos habría permitido ponernos cursis y solemnes. Así que tomamos mucho cocido montañés, visitamos su prao en Ruilova. Alguien se pidió algún Negroni sbagliato en su honor. Nos tomamos algún gin tonic por él en la casa en la que creció. Estuvimos con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanas, con su mujer Romy. Nos reímos mucho cuando su madre nos contaba alguna historia de sus dotes para la jardinería, de sus escapadas, de los accidentes y las ocurrencias que tenía David. Cuando se enroló en un barco y se fue hasta Santo Domingo, por ahí, luego le contaba a su hermana pequeña que había estado con gente de sospechoso pasado. O de cuando el muy bruto estuvo en Bosnia, ¿no? Y le estallaron los 2 tímpanos por hacerse el duro delante de unos militares a los que acompañaba él como reportero de guerra. De cuando se sacó el carnet de conducir e iba por Comillas a trompicones. De sus años en Argentina, o de cuando conoció a Romy en la sala de espera del dentista en Buenos Aires. Es increíble cómo alguien es capaz de hacerte llorar de la risa incluso cuando ya se ha ido, ¿no? Y estando por ahí pensaba en esto, ¿no? En lo de disfruta de cada sándwich y en cómo David es la primera persona cuya influencia en mí ha sido decisiva y que se ha ido antes de tiempo. Me sigue enseñando detalles todos los días y conservo la memoria, conversaciones, consejos y momentos especiales. Y vuelvo a sus columnas y descubro nuevos detalles que antes tal vez se me escapaban o que pasaban inadvertidos delante de mí. Y por eso estos días, como digo, he estado pensando mucho en esto de disfruta de cada sándwich, de estar presente. Y también quería aprovechar el podcast, este lugar, ¿no? Que tengo con vosotros, contigo que estás al otro lado, ya de confianza, ¿no? Y de
hablar de cosas que nos gustan y que nos divierten y que nos alegran, quería compartir el nacimiento del premio David Gispao, que es un premio periodístico que nace de la mano de Unidad Editorial y de Vocento. Son los dos grandes grupos en los que David, en El Mundo y en el ABC, respectivamente, desarrolló gran parte de su carrera, y que es una forma de honrar su impecable trayectoria periodística, y que este galardón lo que pretende es, pues, premiar el periodismo de calidad e independiente que de forma honesta y valiente encarnó David Gispao. Así que creo que es una oportunidad muy buena para todo el mundo que escribe en sitios o que le gusta el periodismo y que valoró la carrera de David, o que le influyó como a mí, como a mucha gente, para participar y formar parte de este premio, que creo que puede ser muy inspirador para mucha gente, como lo fue David Gispao. Así que este verano no permitas que nadie se coma, o peor aún, que tire tu pincho hamburguesa, sea lo que sea tu pincho hamburguesa. No dejes que esa melancolía estival, esa tristeza veraniega de la que hablaba Lana del Rey, se instale dentro de ti. Estate presente en el ahora, como decía Robert De Niro, y sobre todo, disfruta de cada sándwich. From your perspective now, do you know something about life and death that maybe I don't know now? Not unless I know how much you're supposed to enjoy every sandwich. Mm-hmm. You know? Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Y de disfrutar de cada sándwich, de cada bocado, de cada instante, así como de valorar y de acordarse de la gente que se fue, saben precisamente mucho mis dos invitados de hoy, porque hoy tenemos doble participación en el Hotel Jorge Juan. Doble gasto en hielo, doble gasto en copas, doble gasto de silla, pero bueno, así somos en el Hotel Jorge Juan. Por un lado tenemos a Jesús Terrés, también conocido como Nada Importa, y a Alberto Moreno, director de Vanity Fair y viejo conocido aquí del podcast. Y vamos a compartir con ellos un refrescante, veraniego, burbujeante y, sí, chisporroteante Seagram's tónica, y a charlar sobre estos temas y sobre muchos más, como buenos amigos que somos. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Pues encantado de que hayas venido, Jesús, porque además teníamos pendiente esta reunión, este encuentro en el hotel, y por cuestiones a veces ajenas a nosotros, problemas de agenda, de tú en Valencia y luego una pandemia que creo que ha habido por aquí. Sí, de hecho, la última vez estuvimos ahí a punto, hemos estado yendo y viniendo, y de repente el mundo se paró. Se paró absolutamente, no, conspiró contra nosotros. Sí, completamente. Y Alberto, ¿cómo estás? Director de Vanity Fair y amigo de los dos aquí presentes. Hola a todos. Pues muy bien, porque yo creo que es la primera vez que hemos visto en la recepción, la primera vez que me encuentro con Jesús en 3 meses y pico, y tengo esta especie de psicosis de, como he estado hablando contigo todo el rato por teléfono, no sé si he llegado a verte antes de la pandemia, o sea, durante la pandemia. No me queda ni claro. Efectivamente, nos hemos visto. Ahora lo estaba pensando, al verte el pelo un poco más largo, sí, lo he pensado. Me lo corté el primer día que se pudo, ¿eh? Pero efectivamente, al estar hablando a diario, tú pidiéndome cosas y haciéndome la bronca por y tú haciéndome buenos regates en una baldosa, una analogía futbolística que se me ocurre, a lo mejor Isco. Jesús, haciéndome iscos todo el tiempo. Jesús es seguro que es más diligente y puntual que yo entregando artículos, ¿no? Si tengo que ser sincero, sí. Además, no he dudado nada. Sí. Pues yo me hago el interesante. Yo me hago, en plan, es que estoy aquí. El maldito, ideas, a lo mejor. Últimas ideas, espera. A mí me hace mucha gracia cuando me escribe y dice, es que estoy terminando de podarlo.
porque tenía un texto perfecto, pero me has hecho quitar 214 caracteres. Digo, pues un tuit menos. Ese ingenio que tienes, guárdatelo para ti, montalo en forma de tuit y dame el texto prístino, lo que necesito. Pero a vosotros no os pasa, a mí mucho, cuando me paso de caracteres, siento como que no puedo sacrificar a ninguna de mis palabras, porque son como todo es genial. Son como hijos míos. No, pero a mí me suele pasar que porque con la edad estoy escribiendo cada vez más, bueno, y viviendo como más cortito cada vez. O sea, me sobra espacio en todas partes y me sobra tiempo y las reuniones se me hacen largas y los folios se me hacen eternos y lo haría todo más corto. Haikus, ¿no? Haikus. De hecho, tu libro que acabas de publicar, hay textos que son de ese estilo, más concisos y cortitos, que pues pero está muy bien comprimido todo ahí, ¿no? Lo que quieres decir. ¿Te encuentras cómodo en los...? Sí, lo dudé mucho porque pues se mezclan piezas que son como, pues nada, de 2 párrafos, son muy cortitos, con otras que son pues mucho más largas y que se cuenta pues un relato más extenso. Y dudé un montón si tenías eso sentido o no, pero si lo que tienes que contar lo cuentas en 3 párrafos, pues para qué alargar lo inevitable, que es lo que quieres contar. ¿Cómo ha sido trasladar textos que tú has publicado en blogs y en revistas en papel? ¿Cómo ha sido llevarlo al libro? Porque es diferente, ¿eh? Y el proceso no es... Al verlo, tú además que te gusta mucho todo lo visual, imágenes, vídeos, una foto que te parezca que casa muy bien con el texto, prescindir de eso y renunciar a eso a veces da un poco de miedo y parece que vas como más desnudo, ¿no? Sí, pues yo aquí he decidido... O sea, ha sido un proceso, si tuviese que decir una palabra, casi sería un proceso doloroso. Y ha sido fundamental, tú la conoces muy bien, la figura de Eva Serrano, la directora de la editorial. Y doloroso porque yo llegó un momento, y aquí Alberto jugó un papel muy importante, ahora lo comentaremos cómo se originó, pero llegó un momento que decidí delegar completamente en la editorial. Sobre todo porque había artículos, ya no tanto por el orden y por el sentido que pudiese tener, pero había textos de hace, yo qué sé, 10 años que es que me avergonzaban profundamente. O sea, pero ya no solo cómo estaban escritos, que eran horribles desde mi yo actual, sino casi como pensaba entonces. Es como, joder, no quiero publicar esto, porque está bien donde está, que es no publicado, y una sensación de vergüenza, de pudor, de timidez. Yo no me reconozco ahí del todo y no quiero que eso se lea. Entonces, por eso llegó un momento que dije, mira, que la editorial haga su trabajo, que ellos saben muy bien publicar libros, y yo me dedico a lo mío, que es escribir, y que lo hagan. Y una de las razones que más... O sea, una de las cosas que más me ha sorprendido, y a mí fue el primero, es que no optaron por un orden secuencial en tiempo. Yo lo imaginaba así, ver la evolución de una persona a lo largo de 10 años, pero no, han ido saltando por un orden que a saber cuál es, no lo sé. Aparte eso con un primer libro, digamos, es complicado, ¿no? Encontrar ese punto en el que dices, ¿hasta qué punto cedo y dejo que la editorial o quien sea decida, y hasta qué punto yo defiendo lo mío, ¿no? Que no lo digo como al revés, con algunas editoras se trabaja de maravilla, pero si tu opinión ahí te distancias o tú eres más como intervencionista, digamos. Sí, y yo creo que es algo aplicable también, que seguramente, a ver si es tu caso. Yo lo aplico a toda mi vida, digamos. A mí me cuesta un montón elegir como un dealer, me cuesta mucho. Me lo pienso mucho y me cuesta años encontrar, pero cuando lo elijo, y este tío es mi asesor fiscal, o esta persona es mi... Ya está. O sea, una vez elijo, y aquí estaba claro cuando, por una serie de circunstancias, fue Eva y fue Círculo de Tiza, ya me confío plenamente. O sea, delego absolutamente y creo porque ha habido una elección por mi parte. Entonces, ya que te he elegido a ti, pues... Sí. Él ya ha hecho lo más difícil, exacto. El renunciar a otras posibilidades, y ahora voy aquí a muerte. Sí, es una buena forma de... Yo tengo ese
a veces ese compromiso, a veces con las marcas también, que por algún motivo de pequeño o lo que fuera, me gustaba un tipo de marca de lo que sea, de una raqueta, de una colonia de tal, y siempre era como fidelidad a eso. Y a veces es demasiado. No, y a veces les perdonamos mucho a las marcas que amamos, bueno, bueno, no solo a las marcas, sino a más cosas. A las cosas que amamos perdonamos demasiado, porque es como, pueden fallar mucho. Porque no pasa nada. Es como el ratón este de Apple, ¿no? Que para cargarlo tienes que darle la vuelta. Es absurdo, pero lo perdonamos porque, bueno, no pasa nada. Es Apple, no, a Apple se le perdonan muchas cosas a Apple, sí. ¿Y a ti qué te ha parecido el libro, Alberto? ¿Ya lo has leído tú? O? Sí, me lo he leído. Un libro muy de verano, ¿eh? Muy agradable de leer y de fotografiar, porque sí, la cubierta es muy bonita, la verdad. No paro de verlo en Instagram las últimas 2 semanas. Casi todos los textos los conocía porque tuve la suerte de que muchos de ellos pertenecieron a la etapa en la que Jesús escribía en GQ, en la web de GQ, que recuerdo una anécdota muy bonita de cuando yo llegué allí. Era una web pues muy, muy pequeña, con un volumen, pues estaban dando los primeros pasos en Internet, salió en 2008, yo aterricé en 2010 y hablé con una amiga que era consultora. Yo conocía muy bien la marca, pero quería otro par de ojos externos para que me dijera, dice, de todo lo que hay ahí, hay muchas cosas rescatables, pero el que no puedes perder es a Jesús. Y él estaba desde el principio, puro. Y por lo que sea, conectamos de una manera muy especial. Me lo llevé a Malasaña, nos tomamos un gin tonic en un sitio al que no volví a ir nunca. Yo tampoco. Un sitio como de catacumbas, y me contó su filosofía de vida, me pareció muy bien, y a partir de ahí empezamos a trabajar en paralelo. Es verdad lo que dice él de la purga. Hay textos que él no quería meter en el libro, pero incluso en las diferentes etapas de GQ él hizo reset algunas veces, porque no se veía lo suficiente maduro como escritor, o porque las temáticas que tocaba le parecían ya pues que no eran actuales, y él se resistía a que eso fuera legado. Y me da la sensación de que Jesús vive con un legado insobornable, pero de los últimos 5 minutos, porque todo lo que lleva en su cartera es su filosofía de vida, que a mucha gente le llama la atención. Y además yo he visto en directo en redes sociales como mucha gente le pedía este libro. Entonces me parece que para entenderle es un corpus de 10, 12, 13, 14 años de carrera, que creo que está muy bien compendiado aquí. Y en cuanto a lo de la labor del editor, a mí me parece fenomenal el hecho de que haya tomado distancia y que haya decidido que alguien elija por él, porque al final los ojos nuevos son los que muchas veces, sometido al escrutinio del público, si esa persona tiene un buen juicio, son los que te hacen ver tu obra de una manera que cristalice. Es verdad que no es cronológico, pero quien lo lea, y a lo mejor él tiene los ojos a lo mejor un poco empañados, por así decirlo, o no tiene la distancia suficiente, tiene una coherencia temática como si los textos se fueran solapando unos con otros. Es decir, un homenaje que le hace a su madre, a continuación va con un homenaje que hace a su padre. Se habla de Chet Baker en un capítulo, a continuación se habla de Chet Baker desde otra óptica. Y me parece que está muy bien empastado, y que haberlo hecho de manera cronológica podría interesar quizá a los fans acérrimos, pero eso a lo mejor sería como un sumario vital que interesaría a poca gente. Sí. Sin embargo, aquí yo lo que creo es que es una guía de vida de los muchos religionarios que tiene Jesús, y que puede ordenar de alguna manera su corpus de pensamiento, que creo que no le desmerece para nada, y que podría volver a firmar estos artículos el mes pasado en Vanity Fair, por ejemplo, que es donde está trabajando ahora, entre otros. Muy bien metido, ¿eh? Yo he venido aquí a hablar de mi sublibro. De mis publicaciones. Pero es lo que me llama la atención, además, es a veces, lo pensaba leyendo el libro, ¿eh? Todo lo que hemos cambiado, y todo lo que ha cambiado nosotros como gente que escribe, las publicaciones, Internet, el concepto de blog, todo. Los medios también. Los medios, ¿no? todo. ¿Cómo ha cambiado en apenas 10 años? Que a veces decimos, es que parece que no... que miramos atrás y parece que fue ayer, y al mismo tiempo ves que todo se ha metamorfoseado de una forma distinta, y eso es muy llamativo. Y a ti te habrá pasado, ¿no? Reescribiendo o releyendo estos textos o trabajando en el libro, te habrá pasado eso, ¿no? De ver ese vértigo, ¿no? Que además está muy presente el vértigo en tu libro, ¿no? Lo que dices de... ¿cómo es? Dame vértigo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, creo que es... regálame vértigo, dame sorpresa, regálame vértigo.
que es una frase que le leía a Antonio Lucas. Y es que otro- no, y en la nota tuya con la que introduces el libro, hablas de que esto se podría catalogar como un diario de vértigos, dices. Sí, porque ha sido, claro, es una etapa, que cruza la treintena, un poco, desde los 33 a los 43. Es que es una etapa complicada porque te enfrentas de repente a la madurez y pues a las rupturas, a cambios de proyectos profesionales, vitales. Entonces Te das cuenta que no eres inmortal, que eso pasa en esta época, ¿no? Sí. Como que de repente te das cuenta tú de... Y que llega un punto, a mí, me acuerdo que me preguntaba mucho cuando cruzas la barrera del 3 al 4, que es como un momento como muy épico. Yo recuerdo la sensación, que fue hace 3 años, y yo decía, porque antes en los cines, mucha gente no se acordará, Alberto sí que se acordará porque ha visto muchas películas en el cine, había un descanso en las películas largas. O sea, a mitad la paraban, te salías 5 minutos, la gente que fumaba, quien no tal, iba al baño y volvías. Y los 40 para mí fueron justo ese descanso. Empieza la segunda parte de la película. Y por lo tanto el final. Entonces que no es malo. Eres muy consciente de que llega donde van a pasar las cosas. Que es el nudo y el desenlace de la obra, pues va a suceder. O sea que lo bueno está por venir ahora. Ha habido mucho bueno, pero lo bueno está siempre por venir todos los días. Está por venir lo bueno. Yo me acuerdo que precisamente en la web de GQ muchas veces Jesús escribía un texto y yo se lo respondía hemos pensado muy parecido muchas veces y en otras complementario. O yo escribía un texto y le decía, ¿te apetece hacer la respuesta? Y yo me acuerdo que en GQ escribí uno que se llamaba La mitad del camino, que lo escribí con 35, que me imagino que era una crisis de los 40 acelerada, pero que en realidad se me ha pasado volando. Y sobre todo en los últimos 10 años. Es verdad que hemos visto todo tipo de ciclos, altibajos, crisis, surfear virales. Me acuerdo un día que yo estaba en un viaje de prensa de Ibiza, le habían pedido a Jesús que escribiera sobre el Mundial de Fútbol, escribió sobre Argentina, y de repente ese día se hizo un escritor famoso sobre fútbol, que es una disciplina que jamás ha tocado. Se llamaba ¿Por qué Argentina? Él decidió que iba con Argentina, yo qué sé, y de repente empezaron a llamarle de periódicos de, oye, ¿serías cronista deportivo para nosotros? Entonces, ha sido una época muy emocionante, yendo muy de la mano, porque al final a mí me ha gustado mucho trabajar de manera muy artesanal con vosotros dos y con otros tantos talentos, pero lo de Jesús ha sido emocionante porque decías, de repente surfear un viral era lo mejor que te podía pasar en internet, porque te dabas cuenta de que estabas llegando a la gente además con un texto que creías que merecía la pena, y contigo ha pasado pues tantas otras veces, pero a mí lo de Regálame Vértigo es como ves el analytics desmedido, que al final es una cosa para la que trabajas, sobre todo intentando darle calidad, pero teniendo rédito. Y hay algunas veces que Jesús ha hecho locuras auténticas con el Analytics, porque la gente iba directa, estaba esperando la fecha de publicación, y de repente iba directa y aquello se convertía en algo masivo. Y eso, mucho de eso... También hubo uno sobre Ai Weiwei, que me dejaste... Hubo uno de Ai publicar. Weiwei que dice, después de haberte traído tantas alegrías, puedo escribir uno que es realmente lo que me apasiona en mi vida, que es Ai Weiwei. Y digo, no tiene mucho público potencial quizá, pero regálame Vértigo. Y el tío... Ai Weiwei y Vértigo. Y por lo que sea, Ai Weiwei no indexó en Google y nadie le interesó demasiado. Fue el menos leído, ¿no?, de la historia de Pero GQ. seguramente uno de los mejores artículos sobre Ai Weiwei escritos en una web masculina. De hecho, Ai Weiwei lo tiene enmarcado en su casa. Y yo, pues también tirando un poco del hilo del libro, que además la portada efectivamente, como hemos comentado, es muy veraniega, con un velero y una especie de atardecer, ¿no? Quería unirlo con algo que os quería proponer, ¿no? Que es hablar, ahora que estamos ya en verano, a pleno verano, os quería proponer que habláramos de nuestras películas veraniegas favoritas. Y no necesariamente de sol y playa y mar. No tiene que ser eso. Son películas que te gusten ver en verano y que es buen momento para verlas. Y os quería proponer que digáis vuestras favoritas. Y tú, Alberto, que has visto, ha venido con un cuaderno. ¿Cómo es Jesús? Defínelo tú, el cuaderno de Alberto. Porque es una cosa Yo creo única. que es una mezcla, no sé si os acordáis, en Busca de la Arca Perdida, cuando desempolvan un libro, que yo, o sea, recuerdo exactamente cuando lo abren, que es como con un lazo de piel y se hace pum, sale polvo y hacen así con la manita. Exactamente. Pues algo así, pero con películas. Escrito. He traído un regalo
de mi educación sentimental al podcast de Hotel Jorge Juan. Es Esta es mi precioso. aportación. Que es un cuaderno que tiene más años que un bosque, ¿no? ¿Cuántos años tiene esto? Tiene 23 años, si no me equivoco. Y las que ha ido anotando como un psicópata todas las películas que ha ido viendo en su vida, pero cronológicamente, película que ve, película que anota. Y solamente pone el nombre y el director y los actores. Y ya está. Ni una nota, ni un... Esto tiene sentido en el periodo en el que fue concebido. Y es que yo quería llevar este dietario, no sé muy bien por qué razón, quizá porque he sido muy ordenado siempre o me han gustado las listas. Y hubo una época, no sé si os acordáis, que Internet estaba lleno de listas. Sí. Nosotros hicimos muchas. Y me gustaba tener eso, no sé muy bien por qué. Luego leí en una biografía de Tarantino que lo había hecho siempre y me contaron que mi bisabuelo también lo hacía. Me imagino que será una práctica habitual. Lo que pasa es que llevarlo hasta un límite un poco psicopático, esto no se lo he visto a nadie. Entonces, sé que un verano, el año 97, vi muchas películas ese verano y las empecé a anotar en una libreta electrónica que tenía que era muy previa a los teléfonos móviles. Era una libreta electrónica que tú utilizabas, a lo mejor te cabían 126 caracteres y a partir de ahí se le acababan los bits. Pero yo me acuerdo que esa lista empezaba con Batman Forever, Casper y Nell. Batman Forever. Y esas son las películas. Nell, que era la de Jodie Foster y Liam Neeson. Sí, que hacía como de, ¿no? De Sí, una tenía chica una con especie problemas, de ¿no? De síndrome mentales, no sé Sí, qué tipo sí, de sí. enfermedad tenía, pero bueno, le costaba expresarse. Y aquello se repetía como un mantra en mi cabeza, lo apunté, y aquel verano tuve la disciplina de seguir apuntándolas y hasta ahora. Luego llegó Letterboxd y ahí las empecé a digitalizar. Nos sorprende el buen estado del objeto. Porque, Sí, sí, sí. Porque en la vida hay mudanzas, hay traslados, hay frío, hay calor, hay No, y en humedad. un cuaderno de esto se rompen las hojas o se No, pero estropean a mí, no pasanillas. se me rompe nada nunca, porque yo cuido todo mucho. Yo veo ahí la enfermedad, no solo en el documento en sí, en el contenido, sino en el continente. No es una enfermedad quizá como tanto, a lo mejor una excentricidad. Y luego, pero esto sí que es... Pero me gusta cómo ha encontrado, ¿verdad? Ha ido... El Mi anclaje, bisabuelo, sí. mi bisabuelo lo hacía. Entonces, mi bisabuelo hacía listas y yo estoy... Y Tarantino, entonces ya estoy exculpado. No, bueno, sabes que tu locura es compartida y así te sientes menos solo. Pero lo bonito de todo esto es que dije, vale, está muy bien hacerlo a partir del año 97, pero yo ya tenía 16 años. Digo, vamos a ver cómo podemos recuperar lo anterior. Y ahí sí que no es cronológico, pero yo me compré la guía del videocine de Carlos Aguilar, donde estaba el registro de todas las películas estrenadas en cine jamás. Y recordad que en los 90 no había un internet, pero era muy vestigial. No había manera de encontrar las películas estrenadas en España. Entonces, yo con ese libro lo fui tachando una por una, todas las que había visto, y desde entonces todas las películas que he visto las he visto de principio a fin. Jamás he dejado una película. ¿No? Nunca jamás. Es que es un psicópata, ya está. Y había algunas muy malas, pero no me voy a la cocina a hacerme un sándwich. Libros sí. ¿Libros lo abandonas? Libros he dejado 6 o 7, Son muy pero pocos. tengo el marcapáginas para retomarlos en algún momento de mi vida en el que sea más maduro. Aparte, sobre todo, hoy en día con las plataformas de streaming que te concentras menos o que dices, bueno, voy a ver un trozo y ya mañana veo otro. Y es... Ah, bueno, puedo dejármela para mañana, pero en las plataformas de streaming son muy listas y te dicen, ¿quieres reanudar en el punto donde lo dejó? Vale, Y yo pero, digo, pero sí. que tú nunca has abandonado del todo. Yo sé nada. cómo acaban todas las películas que he visto. A lo ¿Te has mejor- salido del cine físicamente alguna vez? No. ¿Vosotros? ¿Tú? Yo mucho, sí. ¿Tú O sea, mucho? mucho. Y llegó un momento, yo no sé si fue... Ya, la- porque es típico, o sea, que haces una vez y ya... No, que es... Dices, No quiero perder el tiempo. ya, pero yo creo que es típico, o sea, que haces una vez Y ya está. y mientras te vas te sientes tan digno diciendo, elijo irme. Y ya dices, las próximas 10 películas lo tienes que hacer, yo creo ya. Abres esa puerta, Lo ya nunca curioso la es que puedes cuando cerrar. alguien se levanta en el cine, luego hay 2 o 3. Alguien ha abierto la puerta del... Pero a mí eso me desconcentra muchísimo porque dices, esto va... Porque veo a alguien que se va y dices, ¿va al cuarto de baño o se va a la película? O va a volver. Y entonces ya estoy pensando en esa persona y dices, a lo mejor no le ha gustado nada. Esta película es buena, está a la altura. A lo mejor es que es un... A lo mejor a mí me está gustando y no debería. Entonces yo empiezo ya a meterme en un bucle de pensamientos. ¿Cuál es la película de la que más gente recordáis que se ha ido? Yo me acuerdo de Tiro en la cabeza, el pase de prensa del Festival de San Sebastián, una de Jaime Rosales, que era una película grabada con micrófonos a 50 metros. Estaba todo difuminado. Yo creo que estaba grabada con teleobjetivos. Iba de un secuestro de la ETA. En aquel pase de prensa, igual éramos 200 personas y acabamos 30.
Yo seguramente la habría dejado también, pero ya sabéis que no me salgo. Yo, de hecho, en San Sebastián he llegado a ver películas a las 8 de la mañana, algunos días de 6 películas al día. No todas me gustaban, como podéis Pero las imaginaros. viste todas hasta el final. Pero es que además no me permito dormirme. Con lo cual he llegado a morderme en los nudillos para decir, yo es que este artista le ha dedicado 6 meses de su vida, se lo debo. Entonces, todas las películas que están en el cuaderno sagrado han sido vistas de principio a fin. Yo, película que he visto que mucha gente se ha ido del cine fue Mother, con exclamación al Ah, sí. final. Mother. Sí. La de... Sí. Madre. Sí. Sí, la de... ¿Cómo es el director? Aronofsky. Aronofsky, nunca sale A mí me la- gustó muchísimo. no es una película agradable de ver, ¿eh? Y entiendo que la gente se fuera o se escandalizara. A mí, mi tío siempre me recuerda, o siempre me dice que él viendo El hombre elefante de David Lynch, muchísima gente se iba al cine. La vi el otro día Muchísima otra gente. vez. ¿Te fuiste? No. Está muy bonita. Te fuiste de tu casa. De hecho, no puedo- Sería muy bien ir de tu casa indignado, cerrar la puerta y bueno, ya volveré. No, es muy buena. De hecho, no puedo dejar de ver películas repetidas tampoco. Es una norma que me he puesto hace poco. Que no puedes O sea, dejar... si El hombre elefante yo la vi, a lo mejor en el año 2001. Ya. Pues el otro día la vi y dije, a lo mejor se me ocurre algo mejor que hacer o no tiene toda la atención. En esta no pasó porque es una película que es O muy... sea, que no ves películas 2 veces. Sí, las veo 2 veces y algunas las veo 10 veces, pero que si la he empezado a ver, no por el hecho de que ya está en las Sagradas Escrituras, la dejo de ver. Ya. O sea, la tengo que terminar también otra vez. Vale. Yo creo que son pequeñas Yo creo que normas. sería Lars von Trier. Esta que hizo Anticristo se llamaba. Anticristo. Sí, Anticristo, que, sí, es, sí. que es un peliculón, pero es durilla también. Es durilla. Además, son esos directores que crean mucha animadversión, ¿no? Sí. Que o les amas o les odias con toda la También vehemencia del se mundo. gustan, ¿no? En Sí, por eso ese- que es que te voy a hacer que les sufrir gusta, y sí, es les el gusta juego eso que- y ese desafío al espectador. Lars von Trier, o sea, yo cuando sé que hay una película que no voy a poder ver, por ejemplo, me han recomendado muchísimo Mandy, una del hijo de George Pancosmatos, protagonizada por Nicolas Cage, que debe ser una locura del Ese es el siglo cartel que XVIII. está todo ensangrentado, ¿no? Con una camiseta como de, ¿no? De... Creo que es algo como medieval o de brujería, no la he visto, pero Sí. además es que Va a salir le pido el póster. perdón a los oyentes porque no la voy a ver nunca, jamás tampoco. Por el hecho que me dijeron que era tan gore que yo tendría que Ya. pasarme la mitad de la película con los ojos tapados, entonces tampoco podría apuntarla en el cuaderno. Así que Yo no la he podido ver. Y la última, entroncando con lo de Lars von Trier, que era la última que había protagonizado Matt Dillon, que esa tuvo una vida comercial más reducida, en esa, por lo visto, amputaban miembros a un bebé. Entonces digo, ¿qué necesidad tienes de ver esto? No, no me interesa nada. Es que, bueno, yo lo paso mal viendo Scream, no sé cómo decirte. Que Scream, que es la película más blanca del mundo de un... Pero me angustia, de verdad. De hecho, la primera parte de Scream ha sido muy criticada esta semana porque era la película, una de las más blancas del mundo. Tuvieron que meter a personajes afroamericanos en la segunda riéndose de lo blanca que era Scream. Pues es que con el miedo y con lo gore o tal, los asesinatos lo paso un poco mal. Con los sustos también me angustio. De hecho, hay una película que mucha gente me recomienda de miedo, que es Hereditary. Sí, yo no he podido verla. No, es que no me atrevo. De es que- Ari Aster, sí. ¿Por qué? Lo mismo, porque me dijeron que lo iba a pasar. Ah, pues no es tan... No, dicen que es muy buena película. Psicológico, ¿no? Pero es que hay gente que ve películas de miedo que salió de ahí tan impactada que digo, es que a mí me va a causar un trauma. Esto- O Midsommar, que es muy veraniega también, que es entroncando con el verano. ¿Cuál? Midsommar. Es Midsommar, la las que que son, dices. sí, que son como salen con coronas de flores. y A mí todo. lo que me pasa en las de miedo, igual que a ti creo que ha parecido, las puedo ver en casa alguna vez, pero no en el cine porque paso mucho miedo después al ir al parking. Fíjate la tontería. Sufro. Es No, pero como... hay casos de que ha habido monstruos en el parking después que han matado personas. En casa me siento como tranquilo, Bueno, seguro. es que las escenas de parking de miedo en una película, en un parking, son terroríficas, ¿eh? A mí me produce pavor. Eso y cuando las habitaciones infantiles con una cajita de música, también, en cuanto empieza a sonar la bailarina dando vueltas, yo digo, estoy fuera ya. O sea, esto aquí va a haber algo que me va a parar el corazón durante unos segundos. Entonces, bueno, de verano, ¿quién quiere empezar? Jesús, que es el invitado Hombre, estrella. por supuesto. ¿Con cuál quieres arrancar películas de verano y por qué? Pues yo tenía claro que el verano es una excusa. Aquí vamos a hablar de Sí. películas que apetece ver en verano, que no es lo mismo que películas veraniegas. Efectivamente. Un género que me apetece muchísimo en verano, vamos a ir saltando, ¿no? De uno al otro. Sí. Es el cine de aventuras. Es como apetece ver algo, Totalmente. la desconexión total. Y pese a que
tengo que traerme a Spielberg a tu hotel. Ya lo has metido antes, con Indiana Jones, ¿eh? No, Es verdad. No pasa desapercibida. Es verdad. En principio parece que es Tiburón, ¿no? Como la referencia habitual, pero a mí yo disfruto muchísimo con Parque Jurásico. La primera. La banda sonora de John Williams es una película veraniega para ver en casa a la fresca y disfruto muchísimo. Tus buenos dinosaurios, Costa Rica, y no necesitas nada más que un millonario excéntrico. Richard Attenborough, ¿no? Sin Richard, Sí. Richard Attenborough. Queriendo hacer había algún tuit hace poco que me parecía genial de esto de alguien montando un parque temático de dinosaurios con unas vallas de 1 metro y 3 personas dirigiendo todo el cotarro. Que puede salir mal, ¿no? Si no recuerdo mal, el año de Jurassic Park original, que es el 93, es que yo recuerdo exactamente el estreno del cine, entrar en la sala y ver un dinosaurio. O sea, que era... Creo que te metiste mucho en la película. Jesús, O sea, los dinosaurios murieron, no sé si lo sabes. era como... joder, qué movida. Sí, no, además se pusieron de moda, pero Sí. mucho los Qué dinosaurios. espectáculo dentro del cine. Y no han dejado de estar de moda desde entonces, ¿no? Yo creo que ahora mi hijo está absolutamente apasionado con los dinosaurios ¿Verdad? y creo que hay muchos hijos de los 80 que están muy con eso. Y hay una mercadotecnia ya no derivada de Jurassic Park, sino de los dinosaurios. Camisetas de dinosaurios, Galletas. Y que era de las últimas veces, yo creo, porque esto... El Internet no era como ahora, es lo que has comentado al principio. Entonces, yo creo que cuando se anunció Superman, este tipo de películas, era verá usted a un hombre volar. Como, Claro. Verás dinosaurios, que no los puedes ver en YouTube, porque no... Sí. Solo entrando en ese cine vas a ver un dinosaurio. Entonces, eso lo ha perdido con la saga ya completamente, porque ya los he visto. Ya. No, claro, ya no sorprende tanto. Entonces es difícil emocionar o sorprender con eso. Bueno, y que el salto que hubo en cuanto a técnica del cine que se venía haciendo en los proto-noventas, o sea, el año 93, ahí hay un salto de gigante del que luego han bebido muchos. Un salto de dinosaurio, podríamos decir. Un salto de Velociraptor, Que quizás. son los que saltan, ¿no? Pero sí, pero luego las evoluciones del cine, pues ha habido grandes, grandes hitos como Matrix o como cualquiera de las cosas que hayan Matrix hecho podría Cuarón ser, podría ser veraniega también. o Iñárritu. Pero podría ser. Sí, pero el salto de gigante eso que hay del 92 al 93 con lo que hace Spielberg ha pasado pocas veces. Lo que pasa es que Spielberg, que no sé si que era un genio, como pasó con Tiburón, que Jesús la mencionaba antes, que es que realmente no va del tiburón, va de otra cosa. El tiburón sale apenas nada, apenas unos minutos. No, aquí va de los dinosaurios. Pero digo, pero sí, no, te digo, los dinosaurios son fundamentales, pero Spielberg lo que hace muy bien es eso, es emocionarte y que los dinosaurios son un poco también la excusa, ¿no? Sí. Para hablar de otras cosas. Y te sorprende cómo está hecho, pero al final Spielberg en eso tampoco era muy de cosas muy llamativas, sino de la pisada o el vaso de agua vibrando el agua que se acercaban los dinosaurios. Eso es perfecto como lo hace. Bueno, Y una frase que decía Ian Malcolm, ¿no? Que se llamaba el matemático que era de la teoría del caos, que me gusta muchísimo y encaja mucho con el libro también, que es que lo dice siempre en todas, que es como la vida se abre camino. Siempre sí. que tienen... No, esta vez no va a pasar, porque tenemos mejores instalaciones, hemos contratado unos tíos, unas metralletas muy grandes. Entonces Ian Malcolm decía, esto se va a liar, porque la vida siempre se abre camino. Entonces es un poco el epitafio de la película y es muy bonito. ¿Tu película, Alberto? Yo he hecho un top 5 basado en el mejor verano de mi vida, que al final yo el cine de verano lo relaciono con los cines de verano y no tienen nada que ver con ninguna temática veraniega, no tiene nada que ver con la película esta de Guadagnino, esta que hizo con Tilda Swinton y Ralph Fiennes, Cegados por el Sol, Sí. que me parece la película más veraniega Sí, por la definición de todos los tiempos. Qué bonita es. Pero no vengo a hablar de esa, yo vengo a hablar del verano del 92 y de lo que estrenaron en la playa a la que yo iba con mis padres, que era Alcoceber, que es un pueblito de Castellón. Y aquel verano, pues como por la noche yo creo que no nos queríamos dormir y no teníamos plan para salir porque éramos muy pequeños, mi hermana y yo, lo que hacían era llevarnos al cine de verano casi todos los días y ellos se tomaban un helado o se daban una vuelta a mis padres. Entonces, me acuerdo que aquel verano vi algunas de las que os voy a contar ahora, pero mi top 5 empieza con La familia Addams. Y La familia Addams, que Noel Ceballos, que es otro compañero nuestro de GQ, que dice que la 2 es una de las mejores comedias que existen, pues la 1 es
algo con lo que alucinamos muchos, porque todos teníamos la familia Addams tradicional en la cabeza, de Barry Levinson, Barry Sonnenfeld, perdón, la reinventó, y de repente veías algo como muy bien acabado, con un acabado, yo creo que deudor de Tim Burton y de los Batmans que había intentado, pero eran personajes que siempre habían estado en tu imaginario y lo bajaron muy bien al suelo. Y me acuerdo que ese día yo había jugado con un chico que me debía sacar 2 o 3 años. ¿Qué edad tenías? 11 años. Y fue la amistad más inmediata y más honesta y más efímera que he hecho en mi vida, porque un chico me dijo, ¿quieres jugar a la pelota? Y en aquel entonces pues te costaba hacer amigos, ibas con tus padres a la playa, no tenía pandilla, 11 años. Y dije, claro, y pasé la mejor jornada de playa de mi vida porque me estuvo tirando una pelota de tenis mientras me explicaba las tramas de Bola de Dragón que solo ponían en NTV. Y entonces mis padres se hicieron amigos de sus padres y dijeron, ¿les llevamos a los niños al cine? Y sí, y fuimos, vimos la familia Addams, sin mayor novedad, y aquel amigo, al que nunca volví a ver, Eso me encanta, porque es uno de mis 5 mejores amigos de todos los tiempos. yo también quería escribir algo sobre eso, de un amigo también, como tú dices, y exactamente igual, que conocí en la playa, que era un poco mayor que yo y le conocí jugando al fútbol, ¿no? Y le conocí como 2 días seguidos y no le volví a ver ni supe nada más de él. Se llamaba Octavio, me acuerdo. El mío se llama Aitor. Y se llamaba Octavio y me acuerdo que estaban mis padres en la playa y que le dijo mi padre, Octavio, como el emperador romano. Y dijo el otro, efectivamente, veo que sabe de historia. Y era un tío como, era un chico como, era gordito y tenía que tener, pues, no sé, Aitor también. 12 años. Sí. Yo tenía 8 por ahí. Y recuerdo que jugábamos al fútbol y él era bastante bueno para ser gordito, o sea, que era bastante contundente, pero que se movía bien. Y me decía, es que era un chico como de frases serias, y me decía, Javier, es que a mí el fútbol me corre por las venas. Y sus padres, me acuerdo que eran botones en un hotel que estaba justo al lado de donde estábamos en la playa. Entonces él se iba ahí a pasar los días. Pero no le volví a ver. Y de esto que dices, pagaría por ver en vídeo ese día, Sí. y por recuperar un poco el... Así que, Octavio, si estás escuchándome, avísame. Lo mismo digo, Aitor. Amistades que cumplen su función, ¿eh? Porque tienen su tiempo, ¿no? Bueno, y que sigues recordando 30 años después. No Y sé, además, y son como pequeños momentos, pero que te hacen de repente madurar mucho. No sé por qué tú en esa época estás muy receptivo a influjos de gente de fuera de tu colegio, de tu esfera familiar, y de repente, claro, lo que dices tú, que no estás acostumbrado a hacer esos amigos, y de repente hablas con un chico mayor que no te desprecia por ir a un curso menor y nada de eso, y te abre la vida, se abre el camino. Es un poco la gran belleza también, porque es un momento que se fija, ¿no? Ahí se te queda grabadísimo en la memoria y ya está ahí. de hecho, Casi es una condena ese momento, porque en ese caso. En el caso de Yep. hablando de Sorrentino, el director de La Gran Belleza, hay una cosa sobre la que pivota Las consecuencias del amor, que es otra de sus películas, Peliculón. obras maestras, y él habla de que su mejor amigo no lo ve hace 25 Es años. el que repara cables, repara postes de electricidad. en los Alpes, ¿no? Sí, y siempre que tiene oportunidad dice, mi mejor amigo, al que no veo hace 25 años, y es de la persona de la que se Y acuerda en la última escena. el final, en la última escena que mencionas, No la destripas, no la destripar, seguramente. pero es de los finales que más me han impresionado, Sí, a la vez siendo muy sencillo. sí. Muy emotivo. Pero de la familia Addams a Sorrentino, vaya salto has pegado también, ¿eh? Bueno, es que tengo un gran abanico. Voy a ir yo a la siguiente. ¿Vas a ir tú? Si os Perfecto, parece. sí, sí. Y voy a saltar, porque como has nombrado a Luca, en este caso es película sobre verano, que yo creo que es veraniega, que es Call Me By Your Name, que a mí me traslada inmediatamente, y es de estas películas que tampoco es bastante reciente, creo que tiene 3 años, Sí, 3 4 años. Yo la habré visto 5 veces, 5 o 6 veces. O sea, Y no es corta, ¿eh? no, y es una película muy sinestésica. O sea, a mí me traslada completamente allí, ese ¿dónde está? Es un pueblecito del norte de Italia, sur de Francia. No sé exactamente dónde está, creo que es el norte de Italia. Y el despertar de Elio y sus paseos en bici, las cenas que tiene la familia En del la Porsche, terraza ahí, sí. ¿no? Como... El discurso del padre, La que es conversación como... final con su padre, que es de una potencia dramática que tiene memes y todo. O sea, Sí, es abrumadora emocionalmente. Michael Stuhlbarg es prácticamente un meme en cuanto a lo que la paternidad bien entendida o tolerante
o normal, en realidad. De hecho, hay dos debería películas, ser. yo creo. Una Sí. película es Call Me By Your Name, que es el despertar sexual de Helio y todo lo que vive, su madurez. Y una película 2, que es ese discurso, que en sí mismo es como un monólogo, es fascinante. Justo me acaban de mandar los amigos de Alfaguara la secuela que acaba de publicar André Aziman, el escritor, sobre Call Me By Your Name. Y tengo ganas de hecho, me lo estoy reservando para llevarlo en verano Se reencuentran, creo. y leerlo. No me hagas spoiler, por favor. A ver qué pasa. Y no, vamos, es una película, lo que dices, que es veraniega, incluso solamente ver la casa vacía, a veces alguna escena con las ventanas abiertas y el aire entrando por ahí, solo eso. Sí, el sonido del silencio en verano, que es diferente al sonido del silencio en otoño o en invierno. En verano tiene como una textura diferente y sí, un cuerpo diferente. Y te obliga a ti mismo a fijarte en esos otros. A veces siempre solo nos fijamos en lo que vemos y oímos, ¿no? Y dejamos de lado pues olores, tempos, ¿no? El tempo es una cosa que en las películas me importa muchísimo. Sí. La cadencia, digamos. Yo hace poco, de hecho, hablaba de esto, de películas que hay gente que a lo mejor tacha de ser demasiado largas, pero que yo he aprendido a quererlas porque se toman su tiempo en contarte una historia y en pasar tiempo con esos personajes, aunque sea tiempo de la basura, aunque sea innecesario, aunque digas, esta escena, ¿por qué la mete? De hecho, hace poco hablaba Wes Anderson de una escena de Fantastic Mr. Fox, que hay una escena en la que ven a un lobo salvaje y que no tiene una trascendencia en la película ni ocurre nada concreto, pero que él se empeñó en meterla y esa escena a mí me fascinó. Y que algunos directores se tomen esas licencias para contarte algo con más tiempo y detenimiento me gusta mucho, porque a veces parecen demasiado calculadas. Además es que en Fantastic Mr. Fox se toman su tiempo para contar todo. Sí, sí. Tiene una de tiempo sin diálogo, desde la puesta en escena del zorro y de cómo llega y cómo interactúa con los demás, tiene pausas cómicas casi. Mi siguiente película es, hablando de despertares sexuales como el de Helio, fue Alto, mi madre dispara. De Sylvester Stallone. De Sylvester Stallone y Estelle Getty, que era la mayor de las Chicas de Oro, que en realidad era la menor de las Chicas de Oro. Esto no lo sabía, ¿eh? Esto es un dato que yo... Qué horror, ¿sabes? qué horror, digo, tú ser la más joven y que todo el mundo crea que eres la más vieja de un grupo de ya de por sí señoras mayores. Pero porque era más bajita y, Sí. la caracterizaron así, pero era como... ¿Qué dato curioso sabes de las Chicas de Oro? Que la más mayor es la más joven. Y era lo único que yo sabía de las Chicas de Oro. Pues yo te voy a dar otro dato parecido, que Malcolm era mayor que su hermano. No puede ser. Sí. Boom. Malcolm in the Middle era mayor que su hermano inmediatamente superior. Fíjate, todo mentira. El hotel de las catarsis. Pues fue un paquete que le pusieron a los vecinos de al lado del piso en el que estábamos en aquella misma playa, en aquel mismo verano, que dijeron, bueno, vamos a colocar a nuestros hijos para ir al cine. Y los vecinos de al lado, que debían ser unos amigos efímeros de mis padres, también dicen... ¿Fue con Aitor? No. Esto fue con una chica que no recuerdo el nombre, pero yo tenía 11 años y ella 12. Y yo era un mico a mis 11 años y ella era una mujer. Eso es tu cabeza. ¿Crees que viste una película con Scarlett Johansson? Sí, era una especie de Scarlett Johansson de 12 años, pero era una persona absolutamente, totalmente desarrollada. Y yo sé que ella iba en calidad de canguro, porque me sacaba un año y era mayor que yo, y yo todo el rato me esforzaba en decir cosas muy inteligentes. Pero que a lo mejor era... que ¿te gustan más los polos de limón o de naranja? Yo de naranja. Qué escena lamentable con una canguro de un año mayor solamente. Sí. Tú haciéndote el guay con Alto o mi madre dispara de fondo. Sí. Fue una imagen... Pero claro, ella de una madurez increíble, en plan de vaya rollo, yo me quiero salir a drogar o lo que... Y yo súper contento porque estaba viendo a Stallone, que era Rambo, haciendo el cabra por ahí. Y yo estaba, por una parte, intentando enamorarla muy fuerte y por otra queriendo ver mi película e intentando que ella no se fuera. Así que, hito de mi vida, otra vez. No os preocupéis, Turismo de Acocebre, porque nos encanta el pueblo. De hecho, volvemos la semana que viene. Volveremos. Estamos ahí. Está poniendo el listón muy alto, Alberto, a cada momento que va dando. Por favor, Jesús, retoma tu ranking. Estoy en fase reciente. Ya me iré a más antiguas.
Y una que sé que le gusta mucho a Alberto también, y que es importante, pues de nuestro amigo Jonas Trueba, la Virgen de Agosto, que volví a ver la semana pasada, antes de que supiera la temática. Y también tiene como ese tiempo, retrata muy bien lo que es un agosto en Madrid. Creo que además se estrenó, ¿no? En las fiestas. Sí, Se estrenó el día 15 de agosto, 15, ¿no? sí. Exactamente. El día de la paloma. Sí. La verbena de la paloma, sí. Y bueno, el cine de Trueba a mí me gusta mucho, de Jonás. Creo que es muy valiente, muy libre. Cuenta la película que quiere contar y la cuenta igual teniendo más medios, menos medios. Tiene como su grupo de amigos. Es como muy coherente. Eso me gusta mucho en un autor, digamos, sea escritor o sea un cineasta. Y le pasa un poco igual, porque hay una escena que está ella frente a un ventilador y pues, dura 5 minutos. Y está en el sofá mirando el móvil, que es lo que hacemos todos. Estás tirado en el sofá y es maravilloso verlo eso en un cine. Ver cómo la protagonista está en un cine. O sea, está en un sofá leyendo, esperando un WhatsApp. Además, ese subgénero, digamos, de el verano en una gran ciudad vacía o desierta o rara como es Madrid en agosto, me encanta. Es como contar el verano de los que se quedan, ¿no? Sí, hay otra que pensé, que no he traído, que es maravillosa también, de Spike Lee, que es Do the Right Thing, haz lo que debas, que es verano en Nueva York en este caso, que yo creo que fue el primer pelotazo de Spike Lee. No sé si es su primera película, pero sí que fue la película por la que... Además, estéticamente, la ropa que llevan y todo, que ahora colores. es súper actual, es como muy Supreme, lleva todo esto muy largo y ya apostaban por el chándal allí. No recuerdo qué año es, pero es bonita también, pero pues me parecía más nuestra la película de Jonás. Además, tiene gracia lo que dices de la Virgen de Agosto porque está rodada como a 20 metros de aquí. Porque hay una escena donde está viendo a la Dama de Elche en el Museo Arqueológico. El Man. Sí, que bajas ahí y justo está, y luego se toman unas cañas por la plaza de Colón, que podríamos hacerlo ahora si quisiéramos. Y está Soledad Morente también por ahí, que hace... Sí, que hace un solo. Un solo fantástico. Eso muchas veces lo hace Jonás. Sí, cierre fantástico y le da... Pues, es una pequeña joyita para mí. Yo quiero recomendar La Reconquista al hilo de eso. Sí. Para mí es biográficamente una película que me toca de una manera súper potente, que habla de reencuentros y de lo que has hecho con tu vida, de los 20 a los 40, y ver que ha pasado mucho tiempo, pero a veces ha pasado muy poco tiempo. Siguiente película que he visto con alguna canguro o... Yo ahora mismo quiero hacer un combo del año 85 en el mismo sitio. Yo debía de tener 4 años o por ahí. Año 85, año 86. Lo tendría que mirar en el cuaderno con detalle para saber el año. Pero me acuerdo que hubo un verano en el que mi padre... le proponían cine de la Canon, de evasión absoluta, después de estar todo un día de playa con los niños, y el cine de los 80, el cine de acción, era muy salvaje. O sea, amputaban miembros, disparaban a gente, era una cosa absolutamente enloquecida. Y me acuerdo que ese verano me llevó a ver Rambo. Rambo Acorralado. Sí. Porque Rambo es Acorralado parte 2. Sí, Rambo, como se tituló aquí Rambo 1, es verdad. Acorralado. Remo desarmado y peligroso. Y Comando. Y en Comando, mi hermana se tuvo que salir, porque si yo tenía 5 años, mi hermana tenía 3. Y de repente había desmembramientos a mansalva, y mi padre, que era un señor absolutamente bueno, pero en aquel momento lo que quería era terminar de ver su película, dejó que mi madre se saliera a consolar a mi hermana, y yo me quedé un rato más y dije, igual no es una película que tendría que estar viendo con 5 años, lo que pasa es que eran Los Locos 80. Y yo entiendo retroactivamente que ese señor que había estado aguantándonos durante 14 horas en la playa y rebozándonos y gritando porque no queríamos cenar, llegara un momento en el que quería ver su película de tiros. Y la poca cabeza que tenían los programadores de los cines, que dejaban pasar a cualquier criatura a ver una película no recomendada para menores de 50 años. De aquellos polvos, estos lodos. Tú tienes que hacer ahora un rito de iniciación con tu hijo con una película parecida. Solo quiere ver cosas de dinosaurios todo el tiempo. Solo quiere ver, pero no le interesa carne y hueso, tiene que ser dinosaurios de broma. A los dibujos animados los llaman de broma. Tiene Así que que ser... está flipado. Yo creo que no te lo he dicho nunca, pero el otro día hablamos mucho de nuestros padres. Era un tema que quería sacar, porque los dos
vuestros padres se murieron jóvenes. Entonces quería un poco también saber cómo. Tú hablas de tu padre en el libro y le escribes un texto bonito. Entonces, ¿cómo también os ha impactado eso? ¿Y cómo Pues hacía tiempo, o sea, no lo hemos hablado, pero lo voy a soltar aquí. Hace justo un año, más o menos, fuimos al Cocebre a pasar un fin de semana a un camping. Retiro espiritual. Retiro espiritual, un camping en una cabañita de madera, porque nos apetecía hacer un fin de semana para contarnos y recuerdo que nos pasamos una tarde entera hablando de este tema en concreto, que habíamos tratado a veces de alguna manera, bueno, sí, alguna vez, tomando algo, comiendo, pero no lo habíamos puesto sobre la mesa en todo su esplendor, vamos a ponerlo aquí. Y fue como catárquico y fue una conversación de dos amigos hablando del dolor, que muchas veces yo creo que nos cuesta o lo... Porque cada uno lo procesa de una forma distinta. Sí, eso desde luego, pero bueno, fue sano y fue bonito y y aquel fin de semana fue cuando el libro tomó forma como idea, precisamente. O sea, que está conectado con... Comiendo un arroz. Comiendo un arroz. Cerramos aquí el círculo. Sí, yo creo que el hecho de ser huérfano desde una edad o inoportuna o demasiado pronta te hace pertenecer a un club al que nunca querrías pertenecer y que solo la gente de ese club te comprende. Yeah. Porque el hecho de hacerte una terapia o exorcizarte con un extraño te puede servir, y hay veces que necesitas hablar del tema de me siento así y tengo que sacarlo. Pero el hecho de tener un interlocutor que ha pasado lo mismo que tú le da una legitimidad extra y hace falta no hace falta que le expliques ciertas cosas que el otro da por entendidas. No creo que sea una cosa en la que haya que recrearse, pero del mismo modo que te han educado, tu padre te ha educado, yo tuve la fortuna de tener el mejor padre que podría haber deseado, el hecho de no tenerlo desde antes de tiempo también conforma tu carácter. Entonces hasta cierto punto me llevó de la mano y desde aquel momento yo le pido consejo, pienso cómo haría él las cosas, etcétera, y para no enloquecer, para no pensar que estás comportándote de manera errática, pues el hecho de que haya gente como Jesús con quien lo puedes compartir tiene que ser, no puede ser gratis, no puede ser con cualquiera, pero tiene que ser alguien con quien tengas cierta confianza, pero que eso te ayuda a bajar barreras de, sí, tú perteneces a este horrible club, pues yo también, y hay unos códigos compartidos. De hecho, por ejemplo, tú, Jesús, cuando yo te leía al principio, era un tema que yo lo sabía, pero que por lo que yo te leía no, como que no hablabas del tema, no lo tenías muy... Sí, estancado, sí, bajo la alfombra, lo tenía... o sea, porque yo no sabía con qué edad tenías tú cuando se había muerto, años. Ni por qué, ni cómo, sí. Entonces eso, ves ahí el dolor, pero no sabes bien qué ha pasado, ni por qué, ni cómo lo llevabas tú. Entonces, sí, yo creo que es una de las subhistorias del libro, y no lo he comentado antes, lo voy a comentar ahora, si puedo. Por supuesto. Que es... a mí me chocó mucho la portada, la cubierta, cuando me lo presentó Eva, y en principio no me gustó, por ser completamente honesto, porque digamos que el libro, los últimos coletazos, es un año de trabajo, pero han sido durante el confinamiento, completamente. Y durante los 10 años que pasan en el libro, yo he vivido ese cambio que comentas exactamente, de la negación total, de no pasó nada, murió mi padre y ya está, no pasa nada, la vida sigue y tal, a la caída, entre comillas, de decir, hostia, estoy jodida y tengo que lidiar con esto, porque no hice el duelo en su momento, porque no pude, no quise, me huí hacia adelante, los motivos que fuesen, y lo tengo que hacer ahora, con 30 y pocos, 30 y muchos, casi 40. Y en el libro se refleja exactamente ese vivir el duelo cuando necesito vivirlo para seguir. Y ese artículo que comentas es precisamente un poco eso. Es pues sí, esto es mi conflicto, este es mi padre murió y no pasa nada, y quiero contarlo, y quiero sentirlo, y quiero vivir esa muerte, entre que suena muy tremebundo, pero no lo es. No, y aparte, ojo, tú hablas algo bonito, ¿no? Que es
los planes que yo haría con mi padre. Sí. Si estuviera aquí y si pudiera estar con él en Madrid, que nunca estuve con él en Madrid, y qué haría y qué película iría a ver y dónde iría a comer y a qué museo iríamos y qué me diría de este cuadro. Sí, es traerlo un poquito, pero lo traes cuando puedes traerlo. O sea, cuando tú emocionalmente estás preparado, entre comillas, que suena como muy Jedi, pero no, cuando estás en el punto de madurez de voy a lidiar con esto. Y comentaba precisamente que como yo veo en el libro pues, una catarsis y una madurez emocional, a mí me chocó la portada. Cuando la portada es muy veraniega, es de Miguel Lindo, es maravillosa. Pero me costó porque en mi mente el libro era como más doloroso. Sí, claro. ¿No? O más opaco, o más neutro, o más minimalista. Pero para Eva era justo lo contrario. Me dijo, Jesús, estamos todo el día hablando del confinamiento, de lo mal que está todo, necesitamos esperanza y necesitamos sentirnos vivos y celebrar la vida. Y tu libro es eso. Entonces, hice justo lo que hemos comentado al principio, que es callarme, recoger mis hechos, pues haz tu trabajo. Y si tú apuestas, pues yo también. Y ahora estoy encantado. Y lo entiendo y menos mal que dejé de hacer. ¿A quién le toca su película ahora? Me toca a mí, Sí. y como venimos de un punto así un poco drama, voy a irme a Billy Wilder, porque Billy Wilder tenía que estar hoy. Porque, Qué maravilla. Porque Wilder es puro verano. Uno de los Wilders, ¿no? Porque hay muchos. Uno de los Trueba dice que es Dios. Sí, eso fue su discurso de ganar el Oscar en Belle Époque. Si creyese en Dios, le daría gracias a él, pero como creo en Billy Wilder, pues gracias, Billy, ¿no? Sí, es maravilloso. y luego, de hecho, también, antes habéis mencionado a Jonás Trueba, su hijo, que él se llama Jonás Groucho. ¿Ah, sí? Sí, No sabía. Groucho por Mars, por los hermanos Mars, tiene como ese segundo nombre. De hecho, su nombre artístico al principio era Jonás Groucho. Pues voy a elegir La tentación vive arriba. Como película también que sucede en verano y que tiene todos los elementos divertidísimos y todo funciona, todo está bien, te alegra verla. Es fabulosa, creo que es del 55, si no recuerdo mal. Eso es tremendo de Billy Wilder, para mí, que tiene películas que dices, es que se mueve, son distintas y qué perfección y qué manejo de la... Y todo. tiene una cosa, Billy Wilder, que es fascinante, que me pasa un poco también con tus artículos, va un halago aquí, que es, o con los relojes que me gustan mucho, que es, si le quitas una pieza, se cae. Te entiendo O perfectamente. sea, si le quitas una palabra, si a Wilder le quitas una escena, ya no funciona. Funciona así, es perfecto, ni le sobra ni le falta, y eso es maravilloso. Y que en versión original, por cierto, creo que es de Xavier Itch, o Pitch, que es una expresión que es anglosajona, que es el picor del séptimo año, que es un recién casado, en el séptimo año le entra un picor. Sí, como el de El amor de 3 años, ¿no? Sí, Pues más o menos. parecido a eso, ¿no? Y aquí se tradujo, yo creo que no sé si tuvo algo que ver, los problemas de traducción. La atención de arriba, que yo creo que es casi mejor, de esos pocos casos que la traducción es mejor que el original. Hay algunos que son maravillosos de estas traducciones. Esa es una. Otra que siempre me ha encantado a mí es Jungla de Cristal, que me parece maravillosamente poético el nombre, comparado con Muere difícil, ¿no? Que es Die Hard. Pero Jungla de Cristal es como que luego dijeron, bueno, pues ya era buena idea, pero para la primera. Luego ya no salimos a rascacielos. ¿Cómo sería ese proceso? Porque en algún momento alguien decidió, oye, he pensado que sea Jungla de Cristal porque hay una escena en la que pues hay muchos cristales en el suelo y al pobre McClane. No, porque es como Rambo, pero en un rascacielos, y entonces es como la jungla de cristal. Y entonces el tío lo dijo y se hizo un mic drop de estos, de tirar el boli en la reunión y dijo, me voy a mi casa ahora. Ya está. Pero es una genialidad de nombre. Y algunos son muy buenos. Luego hay destrozos. Por ejemplo, hay una película que a mí me parece tremendamente veraniega, que me encanta ver en esta época, que es Dazed and Confused, de Richard Linklater. Ah, sí. Pero que aquí se tradujo, es el título de una canción de Led Zeppelin. Entonces aquí se tradujo como Movida del 76, que está en Filmin. Sí. Y que es una de esas películas de Linklater que me encanta, que parece que no pasa nada, pero pasa todo a la vez, con su ritmo a la hora de contar una historia.
y que sale Matthew McConaughey y otros actores. Bueno, jóvenes. una camada de descubrimientos que hizo, que estaba Ben Affleck también, Efectivamente. Anthony Edwards, era una maravilla. Parker Posey, si no me equivoco. Y es, vamos, a mí me encanta. Y luego tiene esa secuela espiritual que es Everybody Wants Some, que es una canción de Van Halen, que sí se ocurría en los años 70, esta ocurre en los años 80, y que aquí se llama Todo el mundo quiere algo, ¿no? Algo así. Y que son películas que es un estilo que no... Linklater no encanta a todo el mundo, pero al que le gusta le apasiona. Y yo soy quizá uno de esos. Sí, No me parece el director perfecto, pero me gusta su estilo a la hora de hacer las cosas y su forma de contar historias. Y esas son traducciones que no han... ¿Qué estará haciendo ahora? Estará en mitad de un rodaje de 100 años o algo así. Yo espero que ya está a punto de cumplirse otros 9 años para que hagan antes del Amanecer 2, porque después del Amanecer, el Atardecer, el Anochecer, a ver la trayectoria que siguen Jesse y Celine, que la última era pues quizá la más amarga Pero de todas. es perfecta, sí, es una trilogía cerradísima y ¿Pero tú qué perfecta. te crees? ¿Que va a dejar de hacer cosas? No. A mí me da miedo ver la primera de todas otra vez. Es muy, Ya. es muy naif. Yo la vi hace Y poco un otra poco- vez. Y es Marisa Vidilla. Sí, creo eso, creo muy- que tiene una época perfecta para verla, Ya. que es la edad que tienen los protagonistas, En la que lo vimos, más o la menos. edad en la que lo vimos en el 96, y seguir creciendo con ellos en paralelo, porque el recorrido emocional es emocionante, pero ahora vistas con distancia, a mí la segunda siempre me ha parecido la que mejor ata todos los temas y la que mejor empieza y acaba, en Shakespeare & Co., él haciendo una lectura. Yo siempre que voy a París me acerco ahí para recordarles, y me compré el guión de las dos películas precisamente en Shakespeare & Co. Allí. Sí. Le pregunté a la librera, oye, ¿tienes algo de memorabilia de la película esta que rodaron aquí? No sabía nada, porque era una millennial. Pero... Y los millennials no saben nada. No, pero emocionalmente, por generación, no le había tocado. Entonces esa espeleología cinematográfica no la había hecho, y yo no podía entender que esa película no fuera tremendamente importante para todo el mundo. Luego me di cuenta que vives en una burbuja muy pequeña. Entonces seguro que sabía muchísimo de clásicos de la literatura, pero esa película biográficamente no la había tocado para nada. Yo quería hacer un inciso sobre los Trueba otra vez. Fernando, en este caso, una entrevista que le hizo a Woody Allen Vamos a tratar a todos los Trueba Sí. hoy, uno a uno. con motivo de... No puede quedar uno. Ahora va a ir David luego. De Día de Lluvia en Nueva York, no, pero es genial lo que le dijo Billy Wilder a Fernando Trueba, que se hicieron amigos a la larga, y le dijo Fernando Trueba, dice, ¿usted no quiere hacer más películas? Y él dijo, no, de hecho me habría gustado hacer menos. Dice, de hecho me gustaría haber hecho 6 películas menos. Y una de las 6 películas que hacía que su filmografía no fuera redonda fue La tentación vive arriba. Madre mía. Entonces, si consideras que eso baja el nivel de tu producción, imagínate. Bueno, pero es que resto. eso también yo creo que son un poco estas butats, ¿no? De algún director consolidado y buenísimo. Como pasa con Woody Allen, que Woody Allen dice que sus favoritas nunca son ni Manhattan ni Annie Hall, porque al final o te acabas hartando o que todo el mundo te cuente su opinión sobre esas películas tuyas, Sí. o han tenido tanto éxito que sientes como que ha eclipsado otras películas que a ti te gustan como director y que crees que han sido un poco menospreciadas. Entonces tú tiendes como una madre con el cervatillo, ¿no? A intentar aupar esas otras películas. Todos buscamos hasta ellos buscan el nicho, ¿no? Es que, porque creo que para él es Celic, si no recuerdo mal. De Woody Allen es de sus favoritas. Pues En los 90 llegó a decir que lo más cerca que iba a estar de una obra maestra jamás era Bala sobre Broadway. Y luego, a medida, esto lo dijo antes de los 2000, y luego dijo que Match Point también se acercaba mucho a la película que él quería rodar. Pero y luego también pasa con el tema de escribir o lo que tú publicas o tus portadas con tus revistas o a ti con lo que escribirás, que pues el éxito de Analytics que sí. tal, y luego le gusta la de Ai Weiwei, el artículo de... Tampoco era tan bueno, ¿eh? Pero que al no final- tenía nada. Hombre, enseñaba al personaje en su totalidad, ¿no? Porque al final eso, como que quieres decir, oye, pero esto también, échale un vistazo, que le puse mucho cariño a esto. Sí, sí, totalmente. ¿Me toca? Sí. Te toca. Pues, si no me equivoco, es el top 2. Me quedarían otras 2. Este sería Hook. Hook. El Capitán Garfio. Con Robin Williams y... Con Robin Williams y Julia Roberts dándoles la matraca durante todo el rodaje. Al parecer se convirtió en la actriz más difícil de la historia del cine en esa película concreta. Yo me acuerdo que me había leído, porque me habían regalado el libro basado en la película, que esto es un trabajo ingrato que hace un señor que hace una novela alrededor de Sí. un producto cerrado, y me lo había leído una o dos veces, pues sintiéndome como un gran erudito a mis 11 años de
Este libro es bueno, es de los gordos que no tienen dibujos. Queriendo impresionar a la canguro de Ahí ya 12 fui años. solamente con la familia, ahí la familia era Spielberg y se metieron. Lástima que sea catalogada casi unánimemente como quizá la peor película de Spielberg. Mucho Spielberg hoy, ¿eh? También Sí. Trueba y Spielberg. Y yo me acuerdo que podía casi anticipar, y se lo iba haciendo a mi familia, lo que iba a venir ahora. Y decía, pues este personaje no me lo imaginaba así. Y les di la turra de manera muy importante. Pero fue bonita, la vimos los 4 en familia y me pareció bien. Y para mí es También tú estás... sinónimo 100% de verano. a ti te gusta mucho Robin Williams. Sí que me gusta. Me gusta muchísimo el monólogo que tiene, que le hace ganar el Oscar en el Indomable Will Hunting, cuando le dice a Matt Damon que él sabe muchos datos sobre el Renacimiento, pero no sabe cómo huele la Capilla Sixtina y no sabe lo que es el amor, pese a que se haya acostado con unas cuantas chicas. A mí me parece que entronca directamente, no sé si por el tema de la barba o por el tema de la sabiduría que le intentan inyectar los directores con el Michael Stuhlbarg de Call Me By Your Name. O sea, son primos hermanos y podrían pasar por los gemelos golpeando. Todos queremos que nos den ese discurso, ¿no? Sí. Es un poco... Y ya he acabado mi Y discurso. Hook, y Hook, a mí yo la fui a ver al cine, fue de las primeras películas que mi padre me llevó a ver. Mi padre que no pisa el cine nunca porque le produce angustia y es un poco claustrofóbico. ¿Por el espacio cerrado? Sí, no le gusta, siempre me dice, me da angustia el cine. Mi padre es muy así, mi padre me encanta, su crítica de Lawrence de Arabia es demasiada arena. De verdad, ¿eh? Y me dice, pues muy serio, me dice, demasiada arena. Es un poco como tu amigo aquel de la playa, si recuerdas. Sí. Frases cortitas y definitivas, ¿no? Contundentes. Sí. Sería un gran tuitero. Otra frase de mi padre es, ¿cómo te puede gustar esta película? Eso es, en cuanto ve 10 segundos de algo que no le encaja o lo que sea, también me suelta esas frases. Mi padre se salió de ver El Gran Lebowski, que a mí me parece una obra maestra, una película buenísima, divertidísima, y él salió al último minuto diciendo, ¿pero esto qué es? Escandalizado. ¿Cómo te puede gustar? Sí, ¿cómo te puede gustar? Yo el Gran Lebowski recuerdo haberla visto en el cine Cid Campeador, que estaba aquí al lado, pero ya no existe. Y una escena, muchas veces se veía comprometido el chiste siguiente porque la gente se seguía riendo del anterior. Y aunque creo que lo habían medido para que las risas no te taparan la siguiente broma, no lo consiguieron porque era demasiado graciosa esa película. Jesús, por favor, tu turno. Tu siguiente película. Pues yo voy a seguir anclado en los 50. Antes habíamos dicho La tentación vive arriba. Pues ahora vamos a ir con La ventana indiscreta, que además ha sido una película que se ha reivindicado mucho en el confinamiento, porque al fin y al cabo James Stewart está confinado en su silla de ruedas. Y espiar lo que hacen los de enfrente. Espía lo que hacen los de enfrente, como hemos hecho todos cuando aplaudíamos, ¿no? Que era como, vamos a conocer, a ver si ve un poco el salón que tiene en el salón. Cómo es el pijama de mi vecino. Y bueno, tiene mucho de lo mejor de Hitchcock. Y son 2 actores, un actor y una actriz en su momento álgido. Y ella está guapísima, Grace Kelly, está increíble. Él también. Y como hemos comentado antes un poco, creo que le pasa lo mismo. Es una película perfecta en cuanto a su duración y textura y es una película que no puedes parar. Lo que comentábamos antes de las plataformas de streaming, no, me veo imposible de parar y seguir mañana La ventana indiscreta porque estoy dentro. Nunca mejor dicho. Entonces, el tío consigue que estés absolutamente dentro, sentado en esa silla y agarrado. Y es una película muy difícil, que ha hecho algo muy complicado, que es hacer que los pijamas molen otra vez. Porque yo veía el pijama que lleva ahí James Stewart. Es de seda, si no recuerdo Y mal, digo, azul clarito, yo ¿no? quiero ese pijama, que es lo más clásico y lo más... Sí, sí. Pero dices, conseguir, hecho, con lo que hacía él, que esas cosas, esos detalles te encanten, eso era genial. Y yo, parecida con Grace Kelly, Atrapa a un ladrón, Sí. con Cary Grant, me encanta también de verano. Sale Khan, espectacular y todo esto, muy veraniega. Sí, aparte ya lo investigarás. En ese rodaje se cuentan muchas historias entre ellos. Sí. Justo previo a la boda de ella, cuando hay como un submundo. Hay salseo. Hay salseo y mambo, creo. Si no Muy recuerdo de mal. Vanity Fair esta historia, hay que... Sí. Sí. Hay algo muy macabro en la ventana indiscreta, que es poner al hombre más recto de América a hacer de voyeur. En el fondo es algo deshonesto que al final acaba
Pero eso lo hace más interesante. Sí, por supuesto. Si hubiera sido un tipo más... Sí. O si repulsivo. hubiera sido Kirk Douglas, por ejemplo, no te habría chocado tanto, pero coger al hombre más recto de América y ponerle a hacer algo deshonesto, hay un travestismo casi Le pasa lo mismo manipulador. en Vértigo, ¿no? Es un poco juega lo mismo. Exactamente. De hecho, lo utilizaba como lienzo en blanco, igual que ha hecho su heredero natural Tom Hanks. Cuando quieres que alguien encarne los valores de la buena América, cogías antes a James Stewart. Es una manera de hacer sufrir al espectador también, ¿no? ¿No queréis a este señor? Pues vais a Le joder. vamos a matar. Y cerraría yo ya Sí. con la última. Mi película favorita de verano de todos los tiempos, que no tiene nada que ver con el verano y la gente está muy vestida, es El padre de la novia, pero la versión del año 92 de Charles Shire. No la de Vicente Minnelli, que todo el mundo se esperaría, de Spencer Tracy, sino la que protagonizó Steve Martin. Steve Martin, en su esplendor. Con Diane Keaton. Si no me acuerdo mal, la hija era Kimberly Williams, que es una chica que no tuvo mucha carrera, pero es la historia de un señor que está arruinándose a pasos agigantados porque es el padre de la novia y tiene que pagar Que trabaja... la boda. Él trabaja en Nike o algo así, ¿no? Haciendo zapatillas, creo que Sí, y a la niña con la que juega al baloncesto le regala unas zapatillas. Efectivamente, que dije yo, es el mejor trabajo del mundo, es el mejor padre, trabaja en Nike. Es muy cool hasta que empieza a perder la cabeza porque tiene que pagar todos esos dispendios. La mujer le dice, tranquilízate, es tu hija, se lo merece. Y él chala absolutamente con las caras que ponía Steve Martin en los 90 cuando era un cómico referencial. Y hay una escena que yo con esa lloro de la risa cada vez, que es que va en smoking, si no recuerdo mal, y quiere hacer unos perritos calientes porque su mujer le ha dicho que ya no queda pan para perritos ¿El día de calientes la en boda? casa. No, están todavía de preparativos, dura toda la película los preparativos. Y creo que son 4 personas y hay 5 juegos de perritos calientes. Es decir, hay 5 bollos, pero él solo quiere comprar 4. Y entonces abre el paquete y lo saca. Y le empiezan a llamar la atención y él no entiende por qué tiene que pagar 5 bollos cuando solo quiere pagar 4. Y después de los miles de dólares que tenía que pagar, el ahorro le venía por 20 centavos. Pero se lo tienen que llevar escoltado prácticamente y yo ahí lloraba de la risa y he llorado de la risa todas las veces siguientes. Y dentro de un verano de películas excepcionalmente malas y que no eran nada memorables en la historia del cine, el top es aquella porque fui muy feliz también con la familia viéndola en ese cine que era un parking. Pues oye, me parece El padre de la novia una referencia de películas de verano inesperado. Sobre todo, completamente. Pero oye, una reivindicación de Steve Martin en su esplendor que merece la pena. Y tiene un puntito de película de media tarde, y diría, porque las películas tienen su hora también. La secuela sí. La secuela era de media tarde total, pero, De ahí como, pero esta era medio como el buena. Tour de Francia, ¿no? Es como ese momento de verano de bueno, sesteando ¿qué ahí. está pasando? ¿A ti te queda alguna? Yo creo que no, pero traigo repuestos. No, pues di alguna más. Va a ser una más esperada, pero que estéticamente es sublime y sé que os gusta a los dos, que es El talento de Mr. Ripley. Sí, yo la tenía apuntada aquí como también, Sí. haciendo este ejercicio como de recordar películas de verano, o A pleno sol, que es la de Alain Delon. Sí. Creo que es del 99 esta Sí. última, que está Jude Law como animal bellísimo, está como increíble. Y Matt Damon también, y Gwyneth. Y sale Gwyneth Paltrow, Sí. y Kate Blanchett y Philip Seymour Hoffman, Sí, ahí sí. como Es verdad. secundarios Sí. de lujo. Ahí. Y tiene el momento este de Jude Law cantando, ¿no? La canción que después se puso muy de moda, esta de italiano, ¿no? Y Fútbol americano. eso. Y es puro verano, es como la Es como un anuncio de verdad de es muy Colonia. muy Vanity Fair toda la película. De hecho, una columna tuya, el penúltimo número, iba con una foto. Sí, de esa sí, peli. es que es Minghella, el director, ¿no? Que era el del paciente inglés, que era un tío con un gusto exquisito a Sí. la hora de... Con esta película nos pasa un poco a todos como el meme de lo que pides. No sé. Sí, expectativas y realidad, Que ¿no? Uno se imagina su verano así, con su Vespa verde claro, con su camisa de lino como Jude Law, pero luego es lo que es. Pero yo creo que esta película consigue que tú sepas que son las expectativas, ¿no? Que hay veces que queda como muy aspiracional, Sí, es pero verdad. queda como muy de postal y falso. Aquí Minghella consigue que tú te creas y sabes que eso es un verano de película, nunca mejor dicho, pero te metes ahí en esa complicidad con el director. Y es un película, además, tiene muchísima tensión, es Sí, muy sí. agobiante. Es una película que yo lo paso mal. Es una de las con sus mejores, yo mentiras y creo, con sus- actuaciones de Matt Damon. Está Sí. increíblemente bien. Y tú eres muy de Bourne, ¿eh? Además. Sí, mucho.
De las tres primeras. Bourne yo no las entiendo, o sea, directamente. No entiendo que... Que también es película de verano. Me parecen unas tramas muy complejas. Digo. Sí, porque además creo que la segunda y la tercera, los que somos fanáticos de Bourne, que somos como un grupúsculo. Nos saludamos por la calle porque llevamos un pin. Solo reconocemos 3. El resto no. Cuando vimos a alguien... Me gusta ese plural, además. Sí, solo reconocemos 3. Cuando en nuestras reuniones nocturnas alguien dice algo de la cuarta o de la quinta, le expulsamos inmediatamente de la habitación. La 2 y la 3 están conectadas. O sea, cuando ves la 3... cambia, que es una de las maravillas de la película, cambia el significado de la 2. Y eso lo hace complicado, pero es muy de verano, porque es muy de leches también. Pues si las leches son para el verano, sí. Las leches son para verano, no claro. sé en qué momento decidieron aquellos programadores del cine de Alcoceber que eso tenía que ser así, pero... Yo la que recomendaría muy de verano, que es una película típica, que justo esta semana ha cumplido 80 años y me parece una excusa fantástica para traerle aquí, es El sol del membrillo, de Víctor Erice, que es este documental, digamos, que no es un documental, es una película muy bonita sobre Antonio López, el pintor, que sale pintando en su patio unos membrillos y ves la técnica tan excelsa del tío y cómo hace las marcas para ver el sol y todo esto, y es fascinante, porque aparte no es un documental, son escenas cotidianas de él hablando con naturalidad, con amigos, tomando el aperitivo, viendo su cultura. Y además bastante. tiene el jardín interior que es como las paredes de cal, y que nos traslada un poco, a mí me trasladó, me gusta mucho esa película también, a los cortijos de la adolescencia, de la infancia casi, de esos lugares a los que vas en verano. Sí, con el perro por ahí. Sí. Y es un documento fantástico. Además, últimamente me he reconciliado un poco con Antonio López, que me cansaba un poco este hiperrealismo, pero hace poco leyendo a Óscar Tusquets decía, es que no es hiperrealista, porque él no quiere pintar un momento, no está interesado en plasmar la Gran Vía, quiere plasmar la eternidad. Y entonces sí que es verdad que de repente lo lees y entiendes un poco. Que en este caso, si no recuerdo mal, él estaba obsesionado con la luz de ese árbol y no la encontraba. Y yo creo que acaba la película y casi no la encuentra. Y te lo razona y te lo explica con esa erudición que tiene él, pero que además es una naturalidad y una espontaneidad y Antonio López hablando. Y es una maravilla. Creo que estaba en YouTube. Yo lo vi con subtítulos en japonés, me acuerdo. En YouTube estaba, y no sé por qué, colgado entero, y lo vi así. Y lo recomiendo. Es larga también. Mucho de verano. Es largo, pero es fascinante. Muy de verano, para tomártelo con calma, verlo. Sí. Yo leí en un ranking que era de las películas de los 90, según el Instituto de Toronto, la mejor película de la década, de cualquier latitud. Y un dato gracioso es que el último metro que yo he cogido en mi vida, porque después del confinamiento no he ido en metro, he intentado ir andando a todos lados, hice un camino con él, porque se metió en el metro, estuvo un rato. Yo venía de Italia de la Semana de la Moda, cuando se desató la psicosis en el Véneto y en Lombardía, y me cogí el metro desde Barajas hasta mi casa, y 6 o 7 paradas las hice con él sentado al lado. Pues con Antonio López. Además, ya está mayor Antonio López. Tiene 83 años, si no me equivoco. Te lo digo de memoria, pero sí. Porque además es un gran desconocido, no tampoco... Sí, pero es de los pocos artistas plásticos o pintores mainstream, ¿no? O sea, sí. Vivos. Sí, totalmente de acuerdo. El retrato de la familia real le puso una esfera pop. Sí, incluso, pero eso es lo que decía antes, como que se convirtió en algo muy criticado o parodiado incluso, la lentitud, el retrato luego a mí no me gusta nada, además, no me... ¿Por qué? No me dice nada. Es que no me gusta Antonio López retratando otros momentos, otras cuestiones. Ese no me dice gran cosa. Y entonces, luego cuento volver a descubrir a Antonio López. ¿Sabes? Que a veces está demasiado manoseado, o que te quedas con lo anecdótico, que es la precisión de pintar algo y no con... No, y ha salido en tantos suplementos dominicales. Eso. Lo hemos leído tantas veces. Eso es. Y luego otra de verano que es fantástica, Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, que es ese aroma campamento ya a primeros escarceos con la libertad y con un poco salirte de tu familia y explorar amistades y amores, que es estéticamente además maravilloso. Sí, Wes Anderson en general también se podría decir que es muy verano, ¿no?
Porque Sí. te traslada siempre... Yo la vi además en un cine de estos al aire libre y eso hizo todavía que la película tenga más, ¿no? Mejor recuerdo de cuando la vi. Porque notabas ese aire de verano y esas noches. Me lo he pasado fenomenal con vosotros y con vuestro ranking veraniego, incluso con el tuyo, Alberto, y tus películas excéntricas y elecciones raras que yo pensaba, a lo mejor nos pisamos unos a otros con las elecciones. Yo también tenía Con esa Alberto idea. no, con Alberto no hay ese riesgo. Y ha sido un placer tenerte a ti, Jesús, que nunca habías estado en el hotel y que poder hablar de tu libro, que va a ser uno de los libros seguro del verano y que es para disfrutar en una terraza al lado de una piscina, para leer a trozos y que se lo recomiendo a todo el mundo encarecidamente. Pues muchas gracias por invitarme, Javier. Me siento en casa, que es algo bonito y sincero además. Me siento en casa aquí. No deberías, ¿eh? Aquí es un rato y luego... Muchas gracias por invitarme a mí una vez más, por dejarme participar con este amigo y mucha y buena vida para el Hotel Jorge Juan. Sin duda.